Buenos días, amados hermanos y hermanas. Les saluda el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República del Salvador, especialmente en Ciudad Merliot. Hoy es día del Señor, día de alabarle a Él en espíritu y en verdad. Gracias a Él que nos permite el estudio en estos momentos de su palabra. Ya hemos cantado, también hemos orado, vamos a seguir orando, por supuesto, para encomendar esta clase. Estamos estudiando los días del Señor, el libro de Éxodo, y estamos en el capítulo 17 de Éxodo, en la parte que corresponde a los versículos desde el 8 hasta el 16. Ahora vamos a ver la lección número 63. De manera pues que vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para que Él me ayude a presentar un mensaje que sea claro, que edifique a cada quien que lo oye y que sea honrado nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias pues por que en estos momentos, como parte de la adoración, entramos al estudio de tu palabra en el libro de Éxodo. Gracias por darnos esa bendición. Permite que siempre lo hagamos cada primer día de la semana. También en esta oración estoy encomendando la salud de las hermanas Vanessa y Ligia, que están quebrantadas de salud, que tú apliques tu poder de sanidad sobre cada una de ellas. Gracias, Señor, por todo. En el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es entrar a la predicación de Éxodo. Esa es la parte que ahorita nos corresponde estudiar. O sea, ya hemos visto el desglose de los versículos que se presentan en este capítulo 17, sobre todo de los versículos 8 hasta el 16. Y aquí lo que hemos estado estudiando, o estamos estudiando, es la victoria de Dios en la batalla. Ese es el tema que estamos estudiando. Esta pues sería la parte tercera de este capítulo 17. En cuanto a la predicación de Éxodo, lo que vamos a ver ahorita es cuando Dios guarda rencor. Y yo le pido que usted, cuando oye la frase guarda rencor, lo oiga entre comillas, ¿verdad? Y usted va a entender por qué le estoy diciendo que lo oiga entre comillas, que está precisamente basado en los versículos 14 al 16 de Éxodo 17. La palabra pues de Éxodo 17, 14 al 16, sugiere que el Señor guardó rencor contra Amalek. Su aversión para con esa nación se mantendría hasta que fueron destruidos por completo. Esto suena extraño, sobre todo porque Dios nos prohíbe guardar rencor. Y yo le doy algunos textos donde se habla de esto. Dice en Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Luego, mire lo que dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro.
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Consideremos cómo Él trató con Amalek en los días de Moisés y qué quiere decir para quienes son como ellos hoy. Es decir, consideremos su actitud con los amalecitas. Entonces lo que vamos a ver es esa situación pues que se dio Dios y Amalek. ¿Por qué digo Dios y Amalek? ¿Cómo trató Dios con Amalek? Bueno, en Éxodo 17, Israel había sido liberado de Egipto. Viajaban a través del desierto camino al monte Sinaí, donde recibirían la ley de Dios. En el camino se encontraron con dificultades que lo llevó a quejarse. Sin embargo, Dios le suplió el agua, le suplió el alimento que necesitaban. Luego llegaron a Refidim, un lugar donde no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces, una vez más, se quejaron y Dios respondió bondadosamente dándoles esta vez agua de una roca. Luego viene el contexto del presente pasaje. Amalek atacó a Israel. Moisés respondió encargándole a Josué armar un cuerpo de combate para luchar contra los amalecitas. Al día siguiente, Josué condujo a sus hombres al campo, mientras que Moisés, acompañado de Aarón y de Hur, se posicionaron en la cumbre de un collado cercano. A medida que los ejércitos se enfrascaban en combate, Moisés levantaba su mano. Siempre y cuando tuviera su mano levantada, Israel prevalecía sobre su enemigo. Eventualmente, sin embargo, se fatigaba y tenía que descansar su mano. Y cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces Aarón y Hur le trajeron una piedra para que se sentara y sostenían sus manos, sosteniéndoselas hasta que el sol se ponía. Leemos pues que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Después de eso, de acuerdo al texto, Dios declaró que raería del todo la memoria de Amalek y que tendría guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, yo creo que todos nosotros, hermanos, podemos entender esta situación de tener levantadas las manos. Cuando estuvimos en edad escolar, especialmente en los años de la primaria, del 1º al 6º grado, ahí los profesores o las profesoras acostumbraban dar castigos, y uno de los castigos que daban a la niñez era ponerlos de pie con manos levantadas. Parece fácil eso, parece sencillo, pero después de unos 15 minutos usted ya no aguanta a estar con las manos levantadas. Entonces nosotros fácilmente podemos entender, en el caso de Moisés no era 15 minutos, podría a lo mejor haber sido 1 o 2 horas con sus manos levantadas, al grado que se rendía. Y ya nosotros sabemos qué es lo que sucedía. Si nos preguntamos por qué Dios amenazó a Amalek con constante castigo y al final los destruyó, la pregunta se contesta aquí en Deuteronomio 25, versos 17 al 19, pero vamos a leer el verso 18. Dice que donde Moisés escribió que Amalek
dice, te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Entonces, los amalecitas no estaban defendiendo su patria. Al igual que depredadores del desierto, ellos se aprovecharon de los más débiles del pueblo escogido de Dios, el cual pues evidentemente, como nos lo narra la Escritura, estaba cansado y trabajado. Entonces, evidentemente, por ese abuso que hicieron los amalecitas, se merecían la ira de Dios. Y vemos que pues Dios siguió en guerra con Amalec. Más tarde, después de que pecaron en relación con el informe desfavorable de los 12 espías, los israelitas intentaron subir a la tierra prometida por cuenta propia y en contra de las órdenes de Dios. En esa ocasión fueron derrotados por el amalecita y el cananeo. Mire lo que dice Números 14:45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Horma. Sin embargo, otros pasajes del Pentateuco anunciaron la destrucción total de los amalecitas. Mire lo que tenemos, por ejemplo, en Números 24:20. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y también requirieron de Israel. Dice, borrará la memoria de Amalec de debajo del cielo. Miren lo que tenemos aquí en Deuteronomio 25:17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. El libro primero de Samuel, capítulo 15, relata que a Saúl se le dio la tarea de destruir por completo a los amalecitas. Pero Saúl no obedeció completamente las órdenes de Dios, y así que David aún tuvo que luchar contra los amalecitas. Mire lo que dice el primer libro de Samuel 27:8. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y yo le recomiendo a usted que lea todo el capítulo 30 del libro primero de Samuel. Allí usted conoce todo este acontecimiento. Fueron eventualmente destruidos durante el reinado de Ezequías. Vamos al libro primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 41 al 43. Y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel,
hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron ahí hasta hoy. Entonces la interrogante es la siguiente: ¿por qué Dios trató con Amalek de esta manera? La historia de la aversión de Dios para con los amalecitas no responde a la pregunta. ¿Por qué? Porque Dios por cientos de años siguió recriminándoles a los amalecitas del pecado de sus antepasados. Bueno, admitamos rápidamente que no podemos saber con certeza por qué Dios hace lo que hace. Eso es claro, ¿verdad? No podemos saber con certeza por qué Dios hace lo que hace. Lo que hace es correcto porque Él es Dios. Sin embargo, no podemos estar seguros de sus razones a menos que revele los motivos. No obstante, podemos hacer las siguientes observaciones. Y voy a dar 3 observaciones al respecto de esa situación. La número 1 es que el continuo castigo de Dios a los descendientes de Amalek podría ilustrar lo que quiso decir cuando dijo que visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Esto lo tenemos en Éxodo 34:7. La segunda observación es que el ataque de los amalecitas a Israel en Éxodo 17 podría no haber sido su único pecado. Como tribu guerrera que asediaba pues a sus vecinos, merecían ser destruidos. Y la tercera observación es que, por decir menos, la aversión de Dios para con Amalek pone de manifiesto el hecho de que Dios no tomó a la ligera el maltrato que se le dio a su pueblo, como lo demuestran otros pasajes del Antiguo Testamento. O sea, tenemos que entender pues que atacar a Israel era atacar a Dios. Los que atacaran a Israel, por tanto o por lo tanto, podrían esperar ser destruidos en cualquier momento. Sin embargo, no asumamos que tal declaración es valedera para Israel hasta el día de hoy. Esto que les voy a decir es claro. Israel dejó de ser la nación predilecta o escogida de Dios por su continua y permanente rebeldía, por su continua y permanente incredulidad, por su continua y permanente desobediencia. Y yo expreso esto porque en la actualidad, desde siempre que se conoce sobre Israel, no digamos en la actualidad, nomás le pasa algo a Israel, llueven declaraciones de que se está cumpliendo lo que la Escritura Sagrada no dice respecto de tal supuesta preferencia. La Escritura no, sobre todo cuando ya vamos a las Escrituras del Nuevo Testamento, Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios. El Israel que ahora es protegido es el Israel espiritual, el Israel de Dios, o sea, la iglesia, pues, pero no el Israel físico. Si Israel pasa en guerras es porque tienen poderío militar, por intereses económicos, por situaciones de poder, lo que sea, pero no porque Dios esté propiciando estas situaciones ni le esté dando una preferencia a esta nación. Bueno, veamos una vez dadas estas aclaraciones, veamos otro aspecto muy importante: Dios y Amalek hoy. O sea, ¿cómo es que tenemos que ver esta situación de Dios y Amalek en la actualidad? Pues
La interrogante vuelve a ser, ¿guarda Dios rencor hoy en día? ¿Ha condenado a algunas naciones a la destrucción total? Dios ya no tiene una nación física que reclame como propia. Él determina el destino de las naciones y puede que decida destruir una nación debido a la crueldad de ésta. Sin embargo, si lo hace, no le comunica tal decisión al hombre. No podemos saber exactamente qué está haciendo o por qué lo está haciendo. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios está obrando en el mundo. Por lo que nos ha dicho en su palabra, podemos contar con dos verdades acerca de la destrucción por parte de Dios. Y vamos a ver estas dos verdades acerca de la destrucción por parte de Dios. ¿Cuál es la número uno? Dios destruirá a los que persiguen a su pueblo. Se la repito, Dios destruirá a los que persiguen a su pueblo. El libro de Apocalipsis enseña esta verdad claramente, al igual que la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 1, versos 6 al 9. Démosles lectura. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios guarda rencor ¿contra quiénes? Contra quienes se oponen a su pueblo. Destruirá a los enemigos de su pueblo sin nuestra ayuda, hermanos. Nosotros como pueblo de Dios que somos, o sea, la iglesia, no necesitamos tomar las armas para destruir a los enemigos de Cristo. ¿Por qué no necesitamos tomar las armas para destruir a los enemigos de Cristo? Porque Dios mismo lo hará. Dios mismo lo hará. Bueno, ¿cuál es la segunda observación? Decía que Dios destruirá a los que persiguen a su pueblo. La segunda es que Dios destruirá en última instancia a los pecadores no arrepentidos. ¿Por qué digo esto? Bueno, Dios se acuerda de nuestros pecados y nos condena por ellos. Mientras permanezcamos pecando, Dios guarda rencor contra nosotros. Eso es lo que hay que saber entender. Si mantiene ese rencor, al final seremos destruidos en el fuego eterno. Bueno, como conclusión podemos decir lo siguiente. Hay buenas noticias. ¿Por qué digo que hay buenas noticias? Porque por medio de la sangre de Cristo nosotros podemos ser perdonados. Cuando nos volvemos a Cristo creyendo en Él, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando hemos sido bautizados para el perdón de los pecados y cuando nos mantenemos prevaleciendo en la obediencia a nuestro Señor, Dios nos perdonará de esta manera permanentemente. Entonces podemos experimentar el consuelo. Mire lo que dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo espero que a esta altura usted entienda esa declaración a la cual le dije que le pusiera especial atención cuando Dios guarda rencor.
¿Cuándo es que Dios mantiene esta situación? Cuando nosotros, en una forma adrede, porque nos encanta el pecado, nos mantenemos en el pecado y no tenemos ninguna actitud de arrepentimiento. Eso es hablando con los hijos de Dios, las hijas de Dios. No digamos con aquellos que le andan buscando o que tuvieron la oportunidad de escuchar palabra de Dios y son renuentes, o sea, son rebeldes, no quieren someterse a los preceptos de Dios. Entonces, mira, hay otra lección muy importante que podemos ver, y es cuando sostenemos nuestras manos los unos a los otros, que es una de las grandes lecciones que está en este capítulo 17 de Éxodo. Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés y los israelitas. ¿Qué pasó con ellos? Ganaron la batalla contra Amalek. Este es un buen ejemplo para nosotros. Fíjense bien que Aarón y Hur animaron al animador. ¿Por qué digo esto? Porque la función de Moisés fue siempre animar al pueblo. Pero aquí Aarón y Hur lo animaron, apoyándole pues. Puede que ocurran situaciones similares en nuestras vidas como cristianos que somos, pero hay que entender que estamos en medio de una batalla espiritual. Mire lo que nos dice también el apóstol Pablo en su capítulo 6 de Efesios 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que nosotros necesitamos la ayuda de Dios y el aliento de los demás, pues, para ganar esta batalla. Por lo tanto, podemos considerar dos aspectos que se dan aquí. Número uno, dar aliento. Dice Hebreos 3, 12 y 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, eso es dar aliento. Número 2, recibir aliento. Miren lo que dice Hebreos 10, desde el versículo 19 hasta el 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que vemos? Tenemos que darle una gran prioridad al reunirnos
para adorar juntos, porque es en la asamblea donde recibimos el estímulo. El peligro espiritual nos rodea por todos lados. Debido a que el desánimo puede afectar nuestros destinos eternos, los momentos de reunión con nuestros hermanos cristianos son fundamentales. Es decir, tenemos que comprender pues que no hay vida en Cristo sin vida en la iglesia. Por eso es que Dios nos anima por medio del Consolador. Mire, vamos a leer una porción que nos habla de este aspecto en el Evangelio de Juan 14, versículos 1 al 9 y después nos pasamos al 16. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que el Espíritu Santo es el que da esta gran ayuda. Usted ha visto que el término consolador que tenemos aquí proviene de una palabra griega que quiere decir abogado, quiere decir también ayudador, quiere decir también alentador. En otras palabras, pues yo le digo lo siguiente. Con esto termino toda esta enseñanza que nos da Éxodo 17 del 8 hasta el 16. Hermanos y hermanas, animémonos unos a otros. Podemos sostenernos nuestras manos conforme vivimos cada día. Es decir, usted entienda ese lenguaje que le presenta aquí la palabra de Dios. El sostener nuestras manos es precisamente que usted se apoya el uno al otro. Esto es lo importante que nosotros tenemos que entender. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros, hermanos, en esa lucha que tenemos, en esa ayuda que tenemos los unos para con los otros. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tu palabra es confortante, tu palabra es animadora, tu palabra nos enseña pues que cada uno de nosotros nos podemos ayudar el uno para el otro. Así como ayudaron a Moisés a sostener sus manos, nosotros también debemos ayudarnos a sostenernos espiritualmente. Gracias, Señor, por todo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.